Buenos días, soy Catalina Valencia Perón, y profesora del Departamento de Procesos y Energía de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, de la Facultad de Minas. Estoy aquí para presentarles esta charla que hemos titulado Modelos dinámicos para el control de procesos en el semillero de investigación CADARIMA. Esta charla la hemos preparado junto con los profesores Ina María Gómez, Hernán Darío Álvarez y Héctor Antonio Botero, que son todos adscritos a la Facultad de Minas, sede de Medellín. El modelado matemático de sistemas dinámicos es un tema totalmente actual debido a que los procesos reales son altamente complejos, tenemos mucha interacción entre los diferentes componentes de ese sistema y además no podemos ver exactamente qué es lo que pasa, tenemos incertidumbres en las mediciones y en los parámetros. Dentro del grupo de procesos dinámicos Kalman tenemos dirección de estudiantes de pregrado con los trabajos de grado, en las prácticas de la industria y en el trabajos especiales de investigación y extensión, en los que desarrollamos proyectos relacionados con la investigación en este modelado. Además, tenemos la dirección de estudiantes de maestría y doctorado en estas áreas de trabajo del grupo y tenemos además un semillero de investigación para los estudiantes de pregrado y seminario de investigación para los estudiantes de posgrado, el cual se realiza conjuntamente. Los objetivos de esta charla son explorar la evolución que ha tenido el desarrollo de modelos matemáticos necesarios para controlar el sistema, explorar las herramientas de la ingeniería moderna que tenemos para la búsqueda de modelos y debido a estas herramientas y a las incertidumbres que se presentan, podemos tener algunos problemas que se encuentran que vamos más o menos a elencar. Los principales son las diferencias entre los resultados obtenidos con modelos diferentes del mismo sistema, o sea, es decir, de un mismo sistema pueden salir varios modelos diferentes y entre ellos hay diferencias en el resultado. La incertidumbre en la medida y la dificultad en la solución matemática. Como agenda tendremos de definir primero qué es un sistema desde el punto de vista del control de proceso. Vamos a hablar de cómo se pueden sacar modelos desde el punto de vista de la ingeniería, cuáles son algunas dificultades en el modelado que nos hemos encontrado y una breve clasificación de los modelos dinámicos. Entonces, ¿qué es un sistema? El sistema es algo que tiene las siguientes partes, o sea, el sensor que mide la variable controlada, que es este que tenemos aquí abajo. Los sensores miden esa variable del proceso, la que queremos realmente. Tenemos el actuador, que es el que nos dice, este bloque de aquí, en el que nos dice qué es lo que actúa sobre la planta, sobre el proceso. El controlador me dice cómo es esa orden. Y el sistema es este proceso físico, es la vida real, que me relaciona esa variable manipulada con la variable controlada o variable de interés. Los modelos en la ingeniería buscan generalizar la información obtenida sobre un proceso o sistema, es decir, buscamos tratar de predecir el futuro utilizando modelos matemáticos. ¿Predecir el futuro de qué? De cómo se comporta un sistema si hacemos una acción sobre él. La búsqueda y forma de ese modelo dinámico es de utilidad, pues tiene que ser utilidad, útil y funcional. Está esculpida por esas dos palabras. Es decir, yo el modelo lo hago tan complejo como me sea útil o hasta dónde pueda yo llegar. Y además funcionalidad. No es lo mismo modelos que sirvan para ser resueltos en un procesador de un computador o de un supercomputador a modelos que sean resueltos en un microchip donde tenemos algunas limitaciones de procesamiento y de cálculo. Siempre tenemos que hacer algunas suposiciones. Es decir, aquí viene el arte de hacer modelos, que es desde el punto de vista del ingeniero, empezando por seleccionar esas variables de interés y ver cuáles son las relaciones que nos interesan más, para lograr ese compromiso entre la descripción rigurosa del fenómeno y poder dar una respuesta lo suficientemente completa, acertada y en el tiempo que se requiere. Desde la ingeniería tenemos pocas herramientas, es decir, balances, ya sea de masa o de energía, y creación de modelos por analogías o por correlaciones. Entonces empecemos un poco. Los balances de masa es esto simple, lo que entra menos lo que sale más lo que se produce menos lo que consume, es lo que se acumula, se puede escribir en forma matemática, que es lo que tenemos aquí abajo, y no podemos tomar el universo entero para definir el sistema, entonces digamos hasta dónde van los bordes de nuestro sistema es importante. Tenemos incertidumbre en la medida, como lo he repetido, y un grado de complejidad, es decir, entre más grande sea mi sistema, más componentes, por ejemplo, tengo. Igualmente, el balance de energía conceptualmente es simple, lo que entra menos lo que sale más lo que se intercambia con los bordes del sistema es lo que se acumula. Esa energía puede ser cinética, potencial, térmica. En algunos casos, digamos, Newton definió la ley, la mecánica, y en esa mecánica la energía está definida como potencial, como cinética, y es, digamos, una ecuación un poco más simple. En la termodinámica, las ecuaciones se vuelven un poco más complejas. Es una forma análoga a los balances de masa, y como les decía, tenemos ayuda de otras áreas, no simplemente la matemática, para definir estas ecuaciones. La otra herramienta que tenemos son las analogías, que es una herramienta muy fuerte, sobre todo es la que se usaba antes de tener estos procesadores de cálculo que tenemos en este momento. Las analogías implican la obtención de resultados en otro sistema que sea análogo. Estas pueden ser obtenidas a través de números adimensionales, hay toda una matemática sobre el tema, por pruebas experimentales y lograr el escalado de la planta, es decir, hago pruebas en una escala pequeña, en una escala de laboratorio, y lo puedo pasar al tamaño de una planta. En procesos físicos se describen ecuaciones similares, es decir, hago experimentos, digamos, de óptica para resolver las ecuaciones de Fourier y pues digamos que puedo utilizar la solución de esas ecuaciones que resolví con un instrumento físico. Y por cambio de representación matemática, que en control de procesos, pues sabemos la transformada de Laplace nos transforma del tiempo, del dominio del tiempo al dominio de Laplace de S, donde la matemática se vuelve más simple, o podemos transformar, por ejemplo, el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, donde también podemos tener ecuaciones más fácilmente de resolver.
Tenemos además otras herramientas, son cuando no tenemos ninguna de las anteriores, podemos hacer correlaciones de esos datos empíricos. Se dio sobre todo al inicio de la tecnología, cuando se estudia el proceso como tal, que tenemos algunos ejemplos de lo que pasa en algunas circunstancias, pero a veces es la única solución. En este momento hay algunos sistemas, por ejemplo, los de agitación, que son muy complejos de modelar, donde las correlaciones de datos empíricos es lo que sirve para diseñar. La ingeniería química está llena de ellos, representadas en ecuaciones y diagramas. En nuestro grupo de investigación hemos trabajado con estas semilleros de investigación, proyecto académico especial quiere decir PAE, desde la industria para buscar información. Específicamente tengo algunos trabajos desde el 2013 hasta el 2021 que son exactamente pues, búsqueda de información desde la industria para poder, digamos, recoger en algún modelo matemático. Y les dejo pues algunos ejemplos. Ahora, lo ideal sería conocer lo que yo llamo el eterno. El eterno es todos los posibles estados en los que está un sistema. Y además ver esa película de cómo es el cambio entre ellas. Eso implica desprenderse del tiempo y ver todo en un mismo instante, una foto, una imagen del todo, que es un poco en la matemática lo que logramos a través de una curva, sería de 4 dimensiones, o sea, las 3 dimensiones espaciales más la temporal. Este ideal de modelo no es alcanzable. Aquí pongo la caverna de Platón, porque nosotros en la realidad podemos ver esas sombras de esa realidad inalcanzable que está muy lejos y podemos ver más o menos cómo es, y más o menos así como es podemos construir nuestros modelos. Sin la realidad es imposible validar plenamente esos modelos generados y no podemos tener acceso a esa realidad por ese principio de incertidumbre. Incluso entre dos modelos de ese mismo sistema puede haber diferencias en su predicción. ¿Por qué? Porque ambos modelos están bien, lo que pasa es que dependiendo de para qué lo hice y cómo lo hice y cuáles son mis tolerancias en esa predicción, pues puedo tener diferencias entre uno y otro. Dependiendo de cómo se haya generado ese modelo, pues existe esta clasificación tomada de Hangos y Cameron, que puede ser mecanista, empírico, estocástico, determinista, de parámetros agregados, de parámetros distribuidos, lineal o no lineal, continuo, discreto o híbrido. El mecanista es basado en principios pues, fenomenológicos, digamos que sería el que nos daría más información. Empírico, lo que llamaba yo como por correlaciones, simplemente con un análisis, una regresión estadística de algunos datos. Estocástico, cuando tenemos alguna incertidumbre, que es probabilista, que tenemos alguna distribución de probabilidades que se incluye dentro de los parámetros del modelo. Determinista, cuando tenemos efecto y causa definidos. De parámetros distribuidos o parámetros agregados, pues dependiendo de, digamos, qué nos interesa, cuánto cambia en nuestro sistema, dentro de nuestro sistema, esos parámetros. Podemos tener lineales, que digamos la matemática de la linealidad está muy desarrollada, está establecida en el álgebra lineal, entonces digamos que tratamos siempre de llegar a modelos lineales, pero la verdad es que todo en la naturaleza es no lineal. Entonces, en este caso, pues buscamos linealizar en regiones donde podamos linealizar. Pueden ser continuos, pues si digamos no son continuos el espacio y el tiempo, o discretos, solo definidos en ciertas regiones de ese espacio y de tiempo, o híbridos cuando tenemos una mezcla de los anteriores. También se puede clasificar, digamos que esta es una forma de clasificar un poco más amplia, como modelos de caja blanca, de caja negra o grises. En los de caja blanca tenemos modelos que se derivan del conocimiento del fenómeno, por eso nos dan más información. Los modelos de caja negra, que son los empíricos, es simplemente una correlación de datos. Entonces, digamos, solo nos da esa relación causa-efecto en esa región del espacio donde lo generamos. Y los grises es cuando tenemos de las dos, o sea, pueden ser semifísico de base fenomenológica o semifísico de base empírica. Ahora, el modelo ideal para el control de procesos es aquel que me describe el sistema bajo estudio en todos los momentos o estados posibles en los que se comporta, de manera que yo puedo actuar sobre ese sistema y ver hacia dónde voy. Por eso se ha desarrollado en matemáticas instrumentos en cada fase del diseño del sistema de control automático. En muchos casos, esos modelos generados contienen partes obtenidas de una u otra forma. Aquí tengo esta frase de esta estadística británico, que todos los modelos son malos, solo que algunos sirven para algo. Entonces, eso es así. O sea, ningún modelo es perfecto, ningún modelo es el único. Siempre, pues, pero algunos me sirven para alguna cosa. La generación de modelos siempre pasa por un paso de verificación e interpretación de resultados. O sea, yo no simplemente puedo pensar que el fenómeno es así de alguna manera, sino que lo tengo que validar. Entonces, en este temita también de Hangos y Cameron, pues nos habla del mundo real, cómo lo traduzco en un problema matemático, cómo hago la solución de ese problema matemático y cómo puedo interpretar los datos que me da esa solución matemática. Una metodología para la creación de estos modelos dinámicos se ha trabajado en el grupo de investigación de procesos dinámicos Kalman, que permite construir modelos semifísicos de base fenomenológica. Esta metodología permite definir el sistema de estudio, el objetivo del modelo y los criterios de validación del mismo. Lo hemos hablado en otros semilleros, entonces aquí pues hago simplemente mención, pues en otros espacios, aquí hago mención de algunas referencias. Ahora, como conclusión a esta breve charla, podemos decir que la búsqueda de ese modelo perfecto del eterno, tenemos falencias e incertidumbres. Por ejemplo, en la reducción del problema real como un problema matemático, pues ahí tenemos esa incertidumbre y no podemos ver sin actuar sobre el sistema, entonces tenemos ese problema. O sea, digamos que ahí no podemos hacer nada. En cuanto a la solución matemática de eso que escribimos, pues hemos trabajado bastante en la solución numérica de muchísimos problemas matemáticos y gracias a la ayuda de los computadores y de los supercomputadores, pues estamos mejor en el tema.
Además, pues en este punto de interpretación, o sea, ver cómo es el problema, o sea, esa solución que tenemos con respecto al mundo real, pues ahí también tenemos las mismas falencias de incertidumbre. Entonces, digamos que hasta aquí podemos ver y pues todavía hay que trabajar un poco más en el tema, a ver cómo es que podemos desarrollar unos modelos que sean lo más generales posibles y que nos brinden información sobre ese problema real. Hasta aquí tengo la charla. Muchísimas gracias. Si cualquier duda o comentario, no deben contactarse con cualquiera de nosotros.